Más de 3.000 camioneros no llegaron a su destino. Y muchas veces no fue error humano, fueron frenos que dejaron de funcionar, cabinas que se aplastaban en un vuelco y sistemas que fallaban en plena marcha. Hoy vas a conocer los 10 camiones más mortales de la historia. Y arrancamos de inmediato. Empezamos con el número 10, el International Harvester Co. 4000, Emeryville. En los años 60, si querías cruzar el país, lo hacías en un Emeryville. Era el cabover por excelencia. Pero detrás de ese diseño cuadrado se escondía un error de ingeniería básico, el sistema de dirección. El varillaje estaba expuesto a la corrosión extrema. Después de varios inviernos llenos de sal en la carretera, el metal simplemente se partía. Imagina ir a 100 km/h con 30 toneladas de carga y que el volante, de repente, no controle nada. Cientos de choques frontales fueron atribuidos a esa pieza de apenas $50, que la empresa se negó a reforzar durante años. Y esto apenas empieza. Ahora seguimos con el 9, el Mack Cruiseliner, doble US Series. Mack es sinónimo de fuerza, pero el Cruiseliner de los 70 tenía un pecado imperdonable. Para ahorrar peso, la cabina se fabricó con una aleación de aluminio demasiado delgada. En caso de vuelco, no se deformaba, se desintegraba. Los rescatistas lo llamaban la lata de refresco. Después de algunos accidentes, la cabina quedaba tan aplastada que era casi imposible que alguien hubiera sobrevivido dentro. Y lo más inquietante, no era un defecto oculto, era una decisión de diseño. Subimos la tensión. Entramos al número 8, los Volvo F10 y F12, las primeras ediciones. Hoy Volvo es referencia en seguridad. Pero las primeras series del F10 tenían un problema eléctrico devastador. El mazo de cables pasaba demasiado cerca del turbo. Con la vibración constante, el aislamiento se derretía y en segundos la cabina podía incendiarse. Pero lo peor no era el fuego. Cuando el sistema eléctrico fallaba, las puertas podían bloquearse. Varios conductores quedaron atrapados dentro mientras el camión ardía. Un error de ubicación de cables convirtió cabinas modernas en trampas mortales. Y ahora sí, entramos a los 7 más mortíferos. El Peterbilt 352 Pacemaker. Su nombre prometía marcar el ritmo, pero en descensos largos podía marcar tu final. Los primeros modelos tenían un sistema de frenos de aire de una sola vía. Si una línea fallaba, se perdía todo el frenado. En las bajadas de las rocosas, algunos 352 se transformaron en proyectiles sin control. El sistema era propenso a congelarse en climas fríos, y la solución tardó años en llegar. Mientras tanto, las demandas crecían. Bajamos al número 6, y esto se pone más oscuro. El GMC Astro 95. Era amado por su visibilidad. Ese enorme parabrisas parecía una ventaja, hasta que dejaba de serlo. En impactos, el vidrio salía despedido, debilitando el techo. Pero lo más letal era su columna de dirección rígida. En choques frontales, no colapsaba. Se proyectaba hacia atrás. En su época, estudios indicaban que las probabilidades de sobrevivir a un impacto frontal eran significativamente menores que en otros camiones comparables. Un diseño que parecía moderno, escondía una amenaza invisible. Entramos al top 5. Aquí ya hablamos de camiones realmente peligrosos. El White Road Commander 2. White Motors intentaba sobrevivir y recortó donde no debía. El chasis tenía demasiada flexibilidad. Bajo carga máxima, se retorcía tanto que afectaba la geometría de frenado. Resultado: bloqueo desigual de ruedas. Y en carreteras mojadas, el temido efecto tijera. Se registraron cientos de accidentes por pérdida de control. Un ahorro en materiales que terminó costando demasiado. Número 4. Y este tiene uno de los apodos más escalofriantes. El Freightliner Flairless, el de los años 50. Lo llamaban
El hacedor de viudas de aluminio. Freightliner quería el camión más ligero. Eliminó aislamiento térmico y sonoro. El ruido era brutal, pero el verdadero peligro era el monóxido de carbono. Un mal sellado permitía que los gases del motor entraran en la cabina. Algunos conductores no se dormían por cansancio, se estaban intoxicando, y eso hacía que perdieran el control sin entender qué estaba pasando. Ya estamos en el 3. Aquí hablamos de un ícono, pero antes de entrar en detalle, primero dale like y suscríbete para que no te pierdas ni un solo detalle de este video. En el número 3 tenemos a el gran Kenworth K100, las primeras series. Un clásico de carretera, pero con puntos ciegos enormes. El diseño de espejos y pilares permitía que un vehículo pequeño desapareciera completamente durante un cambio de carril. Además, el acceso alto y estrecho provocaba numerosas caídas de conductores, lesiones graves, problemas permanentes. Kenworth rediseñó escalones años después, pero el daño ya estaba hecho. Ahora sí, el número 2, y esta historia parece sacada de una película, el Ford Doble UT9000. Este modelo tenía un sistema de inclinación de cabina para mantenimiento. La cabina se levantaba mediante un sistema hidráulico, pero el seguro de bloqueo podía fallar. Hubo casos documentados donde la cabina se inclinó mientras el camión estaba en movimiento. Imagínate conducir y que de repente el frente completo se levante. Quedas mirando el asfalto, sin visibilidad, con el camión aún avanzando. Fue una falla tan grave que terminó en retiros del mercado. Y llegamos al número 1, el más polémico de todos. El Diamond Reo Royal. Hermoso, lujo, madera, cromo. Pero debajo de esa estética, un sistema de frenos de disco de primera generación que sufría sobrecalentamiento severo. En descensos prolongados, perdía eficacia rápidamente. En pendientes moderadas, la distancia de frenado aumentaba de forma alarmante. La empresa atravesaba dificultades financieras y las mejoras nunca llegaron a tiempo. Un camión elegante, pero con un defecto que lo convirtió en uno de los más peligrosos de su época. Muchos operadores intentaron instalar sistemas auxiliares de frenado por su cuenta, señal de que el problema era bien conocido en la industria, pero para muchos conductores, esa solución llegó demasiado tarde. Y eso no es todo. Hay camiones que nunca dejan de sorprendernos, como este video que te muestro en pantalla. Entra a verlo para que aprendas más sobre el mundo de los camiones.